Buenas tardes a todos. Eh, Agradezco en primer término a la Federación el hecho de posibilitar esta charla abierta y trataré de hacer un esbozo sobre algunos puntos centrales de un tema que ha traído mucha polémica en cuanto, en fin, a su aplicación y que por supuesto es de incidencia directa en los contribuyentes, ya que su determinación, como vamos a ver seguidamente, encuadra en prima facie en lo que es una doble imposición. Vamos a ir viendo las placas. El aspecto principal que vamos a abordar es acerca de la constitucionalidad o no del impuesto inmobiliario denominado complementario. Para esto vamos a hacer un breve raconto. Eh, la provincia de Buenos Aires en el año 1948 creó el Código Fiscal por la ley número 5246. Actualmente está regulado por la ley 10.397 y en diferentes aspectos ha sido modificada, especialmente, por supuesto, que tiene una mecánica con relación a las evaluaciones fiscales y a los coeficientes, pero en lo que atañe al impuesto inmobiliario, este artículo 169, que fue modificado por esta ley 14.394, que es la ley impositiva que se dio para el año 2013, en su artículo 169 se produce esta incorporación que viene a desdoblar lo que era el impuesto inmobiliario básico o tradicional, y que dice así: los titulares de dominio, los superficiarios, los usufructuarios y los poseedores a título de dueño pagarán anualmente por los inmuebles situados en la provincia el impuesto establecido en el presente título, que estará conformado por un básico y además, en caso que corresponda, un complementario, de acuerdo a las siguientes disposiciones. El básico se abonará por cada inmueble, de acuerdo a las alícuotas y mínimos que fije la ley impositiva. El complementario se abonará por cada conjunto de inmuebles de planta urbana edificada, por cada conjunto de inmuebles de planta urbana baldía y por cada conjunto de inmuebles de planta rural y o subrural, atribuibles a un mismo contribuyente, de acuerdo al procedimiento que fija la ley impositiva y las alícuotas que se establezcan a estos efectos. Pasamos a la siguiente placa. Para poder interpretar o sea, ¿no?, la letra fría, ¿no es cierto?, del Código Fiscal, que son por lo general todas las leyes impositivas, tenemos que observar y analizar el cuadro de situación actual. Y hoy tenemos un cuadro que casualmente en el día de ayer se dio a publicidad por parte de ARBA, donde se detectaron algunas irregularidades de contribuyentes que no habían declarado las construcciones y que aparecían con sus propiedades como terrenos a construir o terrenos baldíos. Y según ARBA, se cuantificó esta irregularidad en 10 millones de metros cuadrados sin declarar, lo cual equivale a una recaudación de 1.200 millones que ha sido recuperada en estos dos últimos ejercicios. Acá tenemos que ver cuál era el circuito, es decir, el circuito de emisión del impuesto a través de ARBA y a través de las boletas, ¿no?, que se ponen al pago. Especialmente estamos hablando de los desarrollos o conjuntos inmobiliarios más modernos, en donde la propiedad de la tierra está a nombre del desarrollador o de un fideicomiso o el agente fiduciario. Entonces, esa partida global
se emite tanto por el impuesto inmobiliario básico como por el impuesto inmobiliario complementario, directamente a la empresa desarrolladora, con una evaluación fiscal que es actualizable semestral o anualmente, de acuerdo al avance de las obras o de las construcciones dentro del conjunto inmobiliario o del desarrollo inmobiliario. Esto trae aparejado que el pago lo hace directamente la empresa desarrolladora, que paga esa partida global y después la debita y distribuye por expensas comunes, lo cual ocasiona un grado de desigualdad entre aquellos que construyeron sus casas y aquellos otros que todavía permanecen sus lotes a construir, porque pagan lo mismo. Las empresas desarrolladoras, por lo general, no reconocen ni pagan esta partida respecto del impuesto inmobiliario complementario, basado en que la causa de estas compras privadas están instrumentadas por boletos de compraventa, no van a escriturar hasta determinado plazo o tiempo que puede demandar la finalización de las diferentes etapas del desarrollo inmobiliario, la cual en muchos casos demanda muchos años, ¿no es cierto? Puede ser 10 o 15 años, según el grado de financiamiento, el grado de evolución y las diferentes etapas que se proyectan construir dentro de cada desarrollo inmobiliario. Esto, a su vez, producía una situación de mora, o produce una situación de mora, y de ahí deriva a los juicios de apremio, y a su vez una mayor demora cuando se deba escriturar en forma integral, ¿no? Por cada una de las unidades funcionales que integran el conjunto inmobiliario. De ahí que el año pasado, en 2022, a través de una interacción entre la Cámara Argentina de la Construcción y la Cámara de Desarrolladores, se logró que ARBA dictara dos resoluciones técnicas, 16 y 17, en donde se logra establecer los parámetros para poder desvincular las partidas, es decir, esa partida global, ¿no? que liquida, por supuesto, a la totalidad de la tierra sin subdividir y que se emite directamente a la empresa, a nombre de la empresa desarrolladora, pueda individualizarse por los diferentes propietarios, ¿no? De unidades o de parcelas. De ahí que se genera un mecanismo para poder modificar la responsabilidad tributaria y se delega en gran parte a los escribanos, pero también se puede hacer por el propio interesado, una declaración jurada para poder actualizar y en ese caso a título de poseedor, porque todavía mantienen su boleto de compraventa sin poder concretar la escritura, puedan pagar en forma independiente e individual lo correspondiente al impuesto inmobiliario complementario. De esta manera se soluciona uno de los aspectos que traía mucha preocupación, precisamente porque se iba generando deuda y esa deuda, por supuesto, se iba acrecentando con el transcurso de los años y los desarrolladores estaban, por supuesto, dentro de esa temática de no reconocer ni abonar la parte del impuesto complementario. Pasamos a la próxima. Si bien el aspecto que les remarcaba antes es un aspecto estrictamente administrativo, de gestión de la agencia recaudadora, también tiene su implicancia en cuanto al concepto central del impuesto inmobiliario. Como dijimos antes, el impuesto inmobiliario denominado básico alcanza todos los inmuebles identificados en el catastro, incluyendo a la tierra y sus edificaciones, y es de carácter real, es decir, grava al inmueble, ¿no? Lo que los romanos decían obligaciones propter rem, que siguen a la cosa. En tanto, el hecho imponible recae
sobre la propiedad y sobre la posesión de cada inmueble. Es decir, puede ser un titular registral, puede ser un poseedor o un usufructuario, con independencia de la condición fiscal del contribuyente. En tanto, el impuesto inmobiliario denominado complementario, que nace como un desdoblamiento del impuesto inmobiliario básico o tradicional, es considerado un nuevo tributo independiente, autónomo y de diferente naturaleza jurídica que el inmobiliario tradicional. En este caso, el hecho imponible recae sobre la posesión de un conjunto inmobiliario. Y aquí vemos lo que analizábamos antes en la placa anterior. Es decir, el conjunto inmobiliario tributa in totum, ¿no?, por la totalidad, sin subdividirse en las diferentes unidades funcionales, porque por razones de propio desarrollo, es decir, como está basado en mandatos o contratos individuales que recién se van a perfeccionar del punto de vista registral con la respectiva escritura, y esa registración está supeditada en el tiempo. Muchas veces ese tiempo no es fácilmente determinable, sino que depende de muchos factores, del grado de construcción, de inversiones, etc. Pasamos a la siguiente placa. Desde el punto de vista constitucional, este impuesto, que insisto, es considerado por parte de la doctrina un apéndice accesorio de un impuesto tradicional, denominado impuesto inmobiliario básico, vulnera el principio de reserva de ley en materia tributaria. Es decir, si bien la provincia de Buenos Aires tiene legitimación para legislar impuestos, este impuesto complementario, por extensión del anterior, del tradicional, establece una obligación que está cuestionada desde el punto de vista legislativo, dado que no se ha establecido una relación autónoma, que es lo que se requiere para todo impuesto. Cuando hablo de relación autónoma, me refiero con fundamentos y precisiones, modos de determinación, alcances, excepciones. Es decir, lo que ha hecho la ley 13.394 ha sido una extensión de la anterior, y básicamente supeditado a una serie de condiciones en cuanto a la forma de las evaluaciones y de los coeficientes a aplicar. Pero no se ha dado el debido fundamento que requiere todo nuevo impuesto. Además, hay un aspecto, volvemos a la placa anterior, relacionado, que viene en correlación con lo que estamos hablando, que es en cuanto a la defensa en juicio. Hablábamos anteriormente del estado de mora y que eso ejecutaba los juicios de apremio, ¿no?, por parte de ARBA para el cobro del impuesto inmobiliario complementario. Se establece en el artículo 104 del Código Fiscal de la provincia la ejecución por vía de apremio para este impuesto y sin intimación de deuda resultante del padrón de contribuyentes, lo cual genera un mecanismo de automaticidad que no permite que el contribuyente afectado pueda hacerse de las defensas en sentido más amplio, que podría ser, por ejemplo, en un proceso de determinación de deuda o de impugnación por la vía administrativa, cosa que en este caso no se puede hacer ni siquiera en forma parcial. El otro aspecto también que se cuestiona es el principio, por vulnerar el principio de igualdad ante la ley, entendiendo que este impuesto complementario grava en forma conjunta a los inmuebles que que son titulares de una propiedad, aunque esa propiedad no se mide. Es decir, no está gravado el propietario único, aunque el valor de su propiedad pueda equivaler a una capacidad contributiva muy importante. En tanto, aquel que tiene una o más propiedades en la provincia de Buenos Aires es el sujeto que resulta gravado. Y a veces no hay equivalencia, ¿no es cierto? No hay equiparaciones desde el punto de vista
patrimonial en cuanto al significado de esa propiedad. Pasamos a la siguiente. Uno de los aspectos más cuestionados es que existen ciertas analogías entre el impuesto de bienes personales y el impuesto inmobiliario complementario. Y este es el punto, desde el punto de vista constitucional, ¿no es cierto? Porque estructuralmente ambos impuestos tienen determinadas condiciones que son idénticas, lo cual agrava, ¿no es cierto?, la condición del contribuyente. La ley 23.966 fue la que estableció el impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas. Es un impuesto nacional coparticipable que grava la manifestación inmediata de la capacidad contributiva. Es decir, hablamos de un hecho imponible instantáneo sobre el patrimonio y que va a ser de mayor o menor magnitud en función de su declaración jurada anual. El impuesto a los bienes personales recae sobre los bienes personales de las personas físicas o sucesiones indivisas. En este caso se encuentran los inmuebles ubicados también en la provincia de Buenos Aires, lo cual está doblemente gravado, ¿no? Es decir, un impuesto nacional que recae sobre los bienes personales, y si el contribuyente tiene un inmueble en la provincia de Buenos Aires, va a estar gravado también por el impuesto complementario. De esa manera coexisten esas características que hablábamos antes de gravar al mismo bien y también al mismo contribuyente. Con la reforma de la ley 14.394 que estamos comentando, cobra significado la condición de multipropietario, es decir, se crea un estatus especial a partir del cual comienza a tributar un complemento por cada inmueble. El contribuyente pasa a tributar 2 veces por el mismo bien, puede ser 2 veces o pueden ser 3, ¿no? Depende la cantidad de bienes que tengan en la provincia de Buenos Aires, y también por el impuesto nacional, o sea, tenemos el impuesto nacional y el impuesto provincial, más una tercera, digamos, juxtaposición que puede darse al momento de cuantificar el inmobiliario básico, el complementario y el impuesto de bienes personales. O sea, por vía de las evaluaciones fiscales podría haber también un tercer agravio en materia de contribución. En definitiva, el impuesto complementario grava una parte del patrimonio del contribuyente, en tanto bienes personales también lo hace y resultan análogos, teniendo en cuenta que uno lo hace en cabeza del bien, del inmueble propiamente, ¿no?, que está ubicado en la provincia de Buenos Aires, y el otro lo hace directamente en la cabeza del contribuyente, ¿no? En este punto, quienes cuestionan severamente esta coincidencia, esta doble tributación, se refieren a que la provincia de Buenos Aires carece de legitimación para crear este tipo de impuestos por la autolimitación que surge de la Ley de Coparticipación Federal, que en su artículo 9 establece que las provincias, vamos a la placa anterior, que las provincias no pueden crear impuestos, tasas, contribuciones que coincidan con los impuestos nacionales, ¿sí?, con los impuestos que rigen a nivel nacional y que son materia de coparticipación. Esta autolimitación, desde ya, en este caso, no se ve cumplida en este aspecto, porque al introducirse el impuesto inmobiliario complementario, se está legislando, se está imponiendo el tributo sobre otro de carácter nacional que es de carácter coparticipable. Hay diferentes
avances en la jurisprudencia, algunos de los cuales, por supuesto, no vamos a entrar en un nivel de análisis caso por caso, pero sí hay algunas cuestiones que merecen puntualizarse, ¿no es cierto? Como para dar idea de cuál es el avance en ese momento tanto de la jurisprudencia como de la doctrina en esta materia. Por ejemplo, el Tribunal Contencioso Administrativo número 2 de Mar del Plata estableció que el impuesto inmobiliario complementario guarda una sustancial analogía con el impuesto de bienes personales, toda vez que el hecho imponible de ambos se asienta en un conjunto de bienes, donde las bases imponibles se adicionan hasta conformar un total sobre el que se calcula la alícuota respectiva. Además, el hecho imponible es una situación de señorío jurídico del contribuyente en relación a ese conjunto de bienes, en una fecha fija. Y, en tercer lugar, las deudas, pasivos de los contribuyentes, aún las vinculadas en forma directa con los bienes que generan el impuesto, resultan irrelevantes y existe una mecánica de impuesto estructuralmente igual. En este aspecto quiero resaltar cuando se habla de mecánica estructural, ¿no es cierto? Es decir, tanto para la determinación como el pago del tributo, el hecho imponible, que es un elemento esencial, la calidad de contribuyente y concretamente el inmueble, que es el que dispara, ¿no es cierto?, si está ubicado en la provincia de Buenos Aires, este impuesto, coinciden, ¿no?, en una misma persona. Pueden coincidir independientemente a partir de una, dos o más propiedades ubicadas en la provincia de Buenos Aires. Después hay algunas cuestiones que se refieren, por ejemplo, a la confiscatoriedad, que esos son casos particulares en donde han dado lugar a planteos judiciales por parte de los contribuyentes. En muchos casos la suerte ha sido adversa. Por ejemplo, bueno, la Cámara de San Martín es una de las cámaras en este aspecto que se ha manifestado y obliga al contribuyente, al impugnante, al que acude a la vía tanto administrativa como la judicial, en base al concepto de que debe acreditar fehacientemente los distintos extremos de su situación o su condición fiscal y su condición patrimonial. Si no acredita el grado de procedencia, tiene que cargar con la prueba. El grado de procedencia de esa revisión, en la mayoría de los casos, partiendo de la presunción de legitimidad del acto administrativo que determinó el impuesto, ratifican todo lo actuado por el fisco provincial, en este caso. También se planteó una cuestión respecto del efecto liberatorio, ¿no?, de la prescripción, que se discutía si era de 2 años o de 5 años. También se ha sentado el principio que, bueno, tanto la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires como otras de otras provincias establecen el plazo de 5 años de prescripción para este tributo. En cuanto a las leyes provinciales, por ejemplo, en este caso en Córdoba, Córdoba también es una provincia muy activa en esta materia, en materia legislativa y en materia de procesos tributarios. La Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba, en el año 2015, estableció que son inválidas las leyes provinciales que reglamentan la prescripción liberatoria en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil, puesto que las provincias carecen de facultades para establecer normas que importen apartarse de la aludida legislación de fondo, incluso cuando se trata de regulaciones concernientes al derecho público local. Cada una de las provincias, por supuesto, dentro de sus facultades legislativas, establecen sus impuestos y sus procedimientos. Lo que sí hay que tener en cuenta, hay provincias que son hiperactivas en ese sentido, le han otorgado a través de la Constitución provincial, por ejemplo, como el caso de Corrientes, amplias facultades a los municipios,
que muchas veces contrasta también y tienen un punto de conexión con los impuestos nacionales y que pueden ocasionar desde ya una gran cantidad de casos que se judicializan, ¿no?, por parte de los contribuyentes, porque no siempre se respeta de manera íntegra esa limitación que impone nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 2. Más, estamos hablando de la ley convenio, la ley de coparticipación, ¿no es cierto? Pasamos al siguiente cuadro. Ya está pasado. No sé si en este punto hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentario. Por lo pronto en el chat no hay mensajes, pero si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, lo pueden dejar por escrito. Bueno, pasamos entonces, vamos a revisar un concepto que me parece interesante, también que está referido a un juicio de apremio ante la Cámara Contencioso Administrativo de San Martín, provincia de Buenos Aires. El impuesto inmobiliario o las tasas de prestación de servicios devengadas con relación a inmuebles pueden ser consideradas como tributos reales que gravan indeterminadamente al poseedor o titular de dominio con prescindencia o indiferencia de las personas que revisten ese carácter, asimilando el deber de pagar tales tributos a las denominadas obligaciones propter rem, tal como habíamos hablado antes, de acuerdo a jurisprudencia que cita, ¿no es cierto? En cuanto a las exenciones, también se determinó una serie de, por ejemplo, una de ellas es una familia que consideraba que debía ser eximida de ese impuesto y fue exonerada parcialmente, ¿no?, ya que se anularon algunas de las disposiciones que eran atacadas por la familia que impugnaba dentro del proceso de determinación de deuda. Vamos a la siguiente. Aquí llegamos al punto de las consideraciones finales, para lo cual debemos recapitular en cuanto a los puntos que hemos resaltado. Es decir, que es la creación de un impuesto complementario que, como dijimos, tiene autonomía, que tiene y es independiente, y que grava una parte del patrimonio del contribuyente en sentido ampliatorio, adicional al impuesto inmobiliario básico. Es decir, esta es una demostración de la voracidad fiscal y creo que especialmente está dirigida o está orientada, tal como las noticias de los últimos días nos dicen, nos informan, a los conjuntos inmobiliarios que todavía mantienen cierto grado de irregularidad en cuanto a su conformación integral. Se habla de 600 barrios privados y bueno, hay un caso también muy reciente de Bahía Blanca, donde también se detectaron 17.000 metros cuadrados, ¿no?, y diferentes partidas que no respondían a la realidad, a través de inspecciones que se han hecho in situ en cada uno de los desarrollos inmobiliarios y también por el sistema de monitoreo y tomas fotográficas aéreas, que, bueno, ustedes saben que la cartografía de ARBA se ha perfeccionado en los últimos años
y permite individualizar perfectamente las partidas con la parcela, el inmueble o la unidad funcional. Esto habla a las claras que en este universo de contribuyentes que están señalados como de ingresos altos o grandes contribuyentes, no coincide la información catastral ni las evaluaciones fiscales con la realidad de lo que está edificado. En muchos casos, por supuesto, el argumento es que no existe la escritura traslativa de dominio y por ese motivo, al no haber finalizado el plan de obras del desarrollo inmobiliario, esto ha quedado indefinido. Entonces, se atacó este punto precisamente para permitir que aquel que usufructuario, usuario a título de dueño, que ha construido su casa, pueda pagar el impuesto, aunque no se haya completado todavía el trámite de su escritura. Si bien esto tiene un aspecto ponderable que es la igualdad ante la ley, hay una cuestión, es decir, que se hace más evidente o se exterioriza en cuanto a centralizar la fuerza o el impacto de los impuestos, y vamos a incluir acá también no solamente al impuesto inmobiliario en sus dos versiones, el básico y el complementario, sino también a las tasas municipales, que también gravan al mismo inmueble, si bien tienen otra concepción, ¿no es cierto? Ya que las tasas supuestamente tienen que estar representando un servicio efectivamente prestado a un precio razonable y proporcional con el servicio que brinda el municipio, cosa que en la mayoría de los casos no se concreta, lamentablemente. Pero vuelvo a esto, es decir, esta posición del fisco de avanzar y ampliar los tributos sobre una misma base o sobre un mismo universo de contribuyentes a los que califica de ingresos muy altos, es evidente. Y creo que no va a frenar en los próximos años, al menos que bueno, se establezca un nuevo pacto federal, cosa que es muy compleja y que lamentablemente a lo largo de los últimos años se ha intentado muchas veces y no se ha tenido éxito porque depende, por supuesto, de cada una de las provincias. Y es muy difícil conciliar los distintos intereses. En definitiva, considero que se dan todos los elementos para cuestionar desde el punto de vista constitucional este impuesto inmobiliario complementario de la provincia de Buenos Aires, aunque no puedo alentar, digamos, expectativas en cuanto a la pronta resolución por parte de la justicia, pero es evidente que se está incumpliendo con premisas de nuestra Constitución Nacional y a su vez también hay un desborde en cuanto a la posibilidad de seguir legislando en esta materia con incrementos periódicos de las evaluaciones fiscales y de los coeficientes y también de las zonificaciones, ¿no es cierto? Que muchas veces ustedes saben que trae también un grado alto de desigualdad, ¿no? En cuanto a la categorización de los inmuebles de los contribuyentes. Bien, perfecto. Si ahí alguien tiene algún comentario o pregunta que le quiera hacer al doctor Viola, está abierto el chat para las inquietudes. Bien, ahí Santiago pone muy interesante, doctor. Ahí Amelia pregunta, ¿existe algún planteo de inconstitucionalidad de este impuesto? Y Silvina Ortiz, conecto, ¿conoce algún antecedente con respecto a este impuesto?
En este momento lo que más se conoce son las posiciones doctrinarias, que van en el sentido que yo les acabo de resumir. Hay diferentes vías para cuestionar la constitucionalidad. Una de ellas es a través de una acción declarativa de certeza respecto, ¿no?, de un caso determinado, en el cual se puede solicitar que se precisen los alcances del impuesto, y si ese impuesto, por supuesto, si es inconstitucional, así se lo declare. Pero hay muchos casos seguramente que están en desarrollo, porque bueno, hay un proceso administrativo de impugnación y a su vez también hay un proceso judicial. Algunos eligen la vía administrativa, otros directamente la vía judicial a través de esta acción declarativa de certeza, y eventualmente también podría llegar el caso de un juicio de amparo, ¿no?, entendiendo, por supuesto, dependiendo de la cantidad de personas afectadas, ¿no? Porque, por ejemplo, en los conjuntos inmobiliarios, en donde se tributa por el global, ¿no es cierto?, como hablamos antes, y que también recae sobre la misma persona, ahí se pueden dar también casos de grandes desigualdades, ¿no? Así que los contribuyentes afectados podrían inclusive en conjunto, o al menos en forma de a 20 personas, ¿no es cierto?, que es lo que habitualmente, o a través de una acción colectiva, impugnar este tipo de impuesto para que se declare inconstitucional. De todas maneras, quien habrá de expresarse en definitiva es la Corte Suprema de Justicia, y estos procesos suelen ser muy largos y muy demandantes, y en realidad hay situaciones en donde la mayoría de las veces esto se diluye con el paso del tiempo y el contribuyente termina desistiendo, ¿no?, de su impugnación o su acción judicial, y paga la liquidación que le hace ARBA para evitar mayores consecuencias. No se olviden que todo esto afecta, por supuesto, las transacciones, ¿no?, las diferentes compraventas, porque en el juicio de apremio una de las medidas que se adoptan es el embargo sobre el inmueble. Y esto también rige para los conjuntos inmobiliarios respecto de la partida global, ¿no?, de la parte que no era abonada correspondiente al impuesto complementario. De ahí que muchos propietarios de estos conjuntos inmobiliarios, cuyo grado de construcción está avanzado pero no está concluido, han hecho reclamos frecuentes al desarrollador, a la empresa desarrolladora, para regularizar este tipo de deudas. Bien, ahí Jorge Martínez nos pregunta, a su criterio y experiencia, para aquellos barrios privados que aún no han hecho nada, ¿cuál sería el procedimiento adecuado paso a paso? ¿Administrativo o judicial? Para aquellos que todavía no han finalizado su... No, que aún no han realizado nada, que no han hecho nada, lo pone así. ¿Cuál sería el paso a paso o el procedimiento adecuado? Y yo siempre, por mi experiencia, me inclino más por la vía judicial, ¿no?, que podría ser, por ejemplo, una de las vías judiciales podría ser una acción declarativa de certeza. Depende del caso determinado, el caso dado. ¿Y por qué? Porque todo proceso administrativo se encuentra con las facultades omnímodas que tiene la administración, en este caso, la agencia de recaudación, ¿no?, el erario de la provincia. Cuando digo esto es esa presunción de legitimidad de los actos administrativos que le imponen al contribuyente determinada deuda, que es exigible, que es determinante, ¿no es cierto?, para hacer el juicio de apremio, ese certificado de deuda. Entonces, es muy difícil, desde el punto de vista administrativo, llegar a esa revisión. Si bien se han dado algunos casos excepcionales, es de mucha dificultad. Y además, todas las garantías del contribuyente están más de su lado cuando insta la acción judicial, ¿no?, al menos conceptualmente y en teoría estoy hablando, ¿no?,
dependerá también, ¿no?, del tribunal que nos toque en suerte. Pero desde ya que la administración, dentro de su esfera, es muy reacia a modificar estas determinaciones de deuda. Bien, perfecto. Ahí Germán Forti tiene la mano levantada, si quiere habilitar el micrófono para hacer la pregunta, está habilitado, si no, lo puede dejar por escrito. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se te sí. escucha. Bueno, perdón porque no pude asistir a la charla, lamentablemente tenía una reunión que se demoró y recién me acabo de conectar. No sé si va a ser procedente o no la pregunta. Yo estoy trabajando en un caso bastante complejo, un fideicomiso que afectó a propiedad horizontal y el fiduciario quedó como titular de dominio de las partidas que luego se fueron escriturando paulatinamente. Esto fue mucho antes del 2015, no existía el impuesto complementario. En el 2015, al crearse este impuesto, se empezó a devengar sobre las partidas que todavía no habían escriturado. Y aún así, algunas de ellas continuaron escriturándose hasta que en un momento comenzó a salir bloqueado el catastro cuando la escribana pedía los certificados para escriturar. Y es una situación que tiene muchos años y es una bola de nieve porque año a año empeora la deuda. Los adquirentes no lo quieren pagar porque tampoco lo pueden hacer a prorrata, necesitan solucionar la situación general. Y la duda concreta es, no hay un embargo sobre las unidades funcionales individualmente, sino que la escribana no puede obtener los certificados porque el sistema le arroja un bloqueo por la deuda que pesa sobre el quit del fiduciario. No podemos encontrar de dónde surge ese bloqueo, si surge de algún premio o no, y quería saber si había casos similares y cómo se puede intentar destrabarlo. Sí, yo he visto un caso similar, si mal no recuerdo, creo que es en la provincia de Córdoba, donde también se planteaba, por aplicación retroactiva del impuesto complementario, cuando se trata de propietarios que no tienen escritura. En ese caso se trazó una línea divisoria, digamos, de un determinado, dentro de lo que era la determinación de deuda, cuáles eran los años que se veían afectados, de acuerdo a la aplicabilidad de la norma, a la vigencia y aplicabilidad de la norma, y cuáles eran los que iban a ser desechados, en el caso concreto, los periodos anteriores. Ahora, en el caso que me comentás respecto de Germán, de que aparece la imposibilidad del certificado para escriturar, ¿no?, de los escribanos, quizás la clave del desarrollador, la clave quit del desarrollador, ha sido bloqueada por lo que se llama técnicamente inconsistencias. Esas inconsistencias pueden ser de un menú muy variado de causas o circunstancias, pero se genera internamente en AFIP, precisamente por una alerta, ¿no?, en este caso sería de ARBA, y determinan que es, por ejemplo, esta inconsistencia podría ser del punto de vista del contribuyente, ¿no?, el que está en cabeza, el tributo sería el fideicomisario en este caso, ¿no?, el fideicomiso, el agente fiduciario o el que es titular de dominio. Es probablemente que se deba a ese sistema automático de inhabilitación. Pero este es un tema que, digamos, desde el punto de vista instrumental, es ¿no?, operativo, pero que impide ciertamente porque no se puede acreditar la condición fiscal. No sé si está respondido este punto, Germán. Se fue Germán. Germán, ¿nos escuchás? Está silenciado. Bueno. Sigamos, Matías, en todo Hola, caso. hola, ¿ahí me escuchan? Perdón. Ahora sí. Sí, Germán. Sí, claro, ellos pensaban que la causa debería ser la deuda de impuesto complementario que se había acumulado, pero entiendo entonces de la respuesta que no, que puede deberse a otra situación.
me generaba dudas esto de que no había ningún embargo sobre las unidades, sino que ninguna se puede escriturar por este bloqueo. Vamos a intentar evaluar esto de las inconsistencias. También, Germán, igual no hay que descartar que sea, depende también la cuantía, ¿no?, de lo que está devengado sin cancelar por el impuesto complementario, el inmobiliario complementario. Sí, son como 8 millones. Y también hay un tema que por ahí, no quiero abusar, pero para ponerlo sobre el ejemplo concreto, ARBA liquida el impuesto complementario por 22 partidas, de las cuales solo 15 faltan escriturar y 7 tienen escrituras ya inscritas en el registro hace varios años. Y ARBA no ha tomado razón de esas inscripciones y sigue generando una deuda de impuesto complementario sobre esas partidas. Entonces, cuando se intenta resolver el problema prorrateando la deuda entre los que faltan escriturar, se les dijo, muchachos, hay que ponerla entre todos, pagar ARBA y escriturar. Muchos dicen, pero ¿por qué vamos a pagar la deuda que generan otras partidas? Y los que las están generando, que ya escrituraron, dicen, yo ya escrituré. ¿Cómo puede ser que ARBA no haya tomado razón de las escrituras inscritas en el registro de la propiedad y siga cobrando impuesto complementario a un titular que ya no es el titular? Bueno, este caso se da precisamente porque, si bien actúan en forma coordinada, o deberían actuar en forma coordinada, tanto ARBA como el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, muchas veces no se da el alta correspondiente en tiempo real. Me refiero el alta correspondiente al nuevo titular registral. Y si se trata de una primera escritura, esto puede demandar más tiempo todavía. De ahí puede radicar que no estén actualizados los registros y por supuesto se siguen todavía liquidando como si estuviera en cabeza del desarrollador. Claro, y no hay solución para esto, o sea, se podría plantear una inhabilidad de título porque hay apremios por esas partidas. Y yo creo que sí. En este caso habría que plantear la inhabilidad de título, inclusive, en fin, claro, ahí tenemos que en el juicio de apremio las defensas, como yo decía a lo largo de la charla, son muy limitadas, que es uno de los aspectos que se cuestiona también, ¿no? Porque el impuesto complementario dispara directamente el juicio de apremio, sin posibilidades de defensa en sede administrativa, sino que se rigen directamente por el padrón de deudores. Entonces, este aspecto sí se podría haber solucionado por la vía administrativa, aclarando esto, o presentando notas, yo creo que una de las vías también es presentando notas, pedidos de aclaración al registro de la propiedad inmueble, que eso quizás el escribano lo tiene que hacer en función de la fecha de inscripción de la escritura real, ¿no? Es decir, la fecha cuando ingresa al registro de la propiedad, la matrícula, ¿no?, cuando se le otorga la matrícula al inmueble. Esto creo que es un tema ya también, por supuesto, que todo recae sobre la misma persona que es el contribuyente, ¿no?, en este caso, pero es un tema más de gestión operativa de dos organismos que deberían estar alineados y coordinados y que por lo visto no lo hacen, por supuesto, con la carga extra de que siguen liquidando como si no se hubiese modificado la titularidad registral. Ahí, doctor Silvino Ortiz tiene una pregunta. ARBA tiene previsto una desvinculación de titularidad, pero llevarla a cabo según el procedimiento arreglado es bastante complejo en cuanto a la documentación. Calculo que por ahí quiere saber un poco más su opinión respecto a este tema. Bueno, ARBA tiene una guía de trámites, inclusive se ha digitalizado y hay muchos de estos trámites que se pueden hacer por la vía digital. Hay varias resoluciones técnicas de ARBA que determinan la forma de hacerlo, que lo pueden hacer también los escribanos, que están facultados con facultades amplias para poder hacer este trámite, y también cada uno de los interesados, ¿no?, o de los damnificados si consideran que están siendo perjudicados por este impuesto. No queda otra posibilidad que tratar de ceñirse a esa guía de trámites y ver de la mejor manera de complementarlos y hacer un gran esfuerzo para lograr los tiempos, por supuesto, que para esto, no para cobrar el impuesto, para percibirlo ni para liquidarlo, sino para rectificar, son diametralmente opuestos, ¿no es cierto? Así que, bueno, seguramente va a demandar mucho esfuerzo y mucho tiempo.
Le aconsejo consultar con el escribano, y con el colegio de escribanos. Ahí le agradece. Bueno, ya habiendo cumplido una hora de charla, y creo que ya no hay más preguntas, agradecerle, doctor, por el tiempo y la... Discúlpame que te interrumpa, Matías. Disculpa. Está el doctor Lorenzo Olivero, secretario de la Federación y miembro del Comité Ejecutivo. Queríamos además agradecerle que se haya sumado a la charla y si tiene algún comentario para hacer. No pensaba hacerlo, no estaba en buenas manos cuando empezó a hacerlo Matías Liñares, pero de todas maneras, Daniel Viola, muchas gracias por la espontánea presentación y muy clara presentación sobre el impuesto inmobiliario. A muchos como yo que somos víctimas de él, pero nunca hemos dedicado ni más de 5 minutos a preocuparnos, nos has aclarado muchísimo y además muy interesante todo el desarrollo que se refiere a doctrina y jurisprudencia, ¿no? Así que la Federación te agradece muchísimo. Y a los presentes les digo, el doctor Daniel Viola fue convocado para hacerse cargo de la Comisión Tributaria, que ha tenido un desarrollo antiguo, quizás probablemente nacido de la versatilidad, del ingenio y de la promiscuidad que tienen los municipios para generar tributos. La idea es seguir adelante con este tipo de trabajos porque en realidad no solamente esto es un problema de la provincia de Buenos Aires, es decir, de aquellos conjuntos inmobiliarios que están instalados en la provincia, sino de otras provincias. Incluso ha citado casos de otras provincias como Córdoba, que mencionó, etc. Y seguramente en todas las provincias hay. Como la Federación está tratando de expandirse por el territorio nacional, vista la cantidad o la proliferación que hay de conjuntos de inmobiliarios de este tipo, de distintos tipos, porque en realidad no somos todos iguales, el aporte que hace el doctor Viola realmente lo respetamos y lo apreciamos mucho. Así que desde el punto de vista de la Federación, muchas gracias, Daniel, muy clara tu exposición y seguramente te insistiremos por algo más. Te agradezco mucho, Lorenzo. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes este tiempo de la charla. Y lamentablemente no soy portador de buenas noticias, sino de un conflicto en ciernes, que esto va a tener su desarrollo seguramente, que va a depender mucho de los involucrados. Por supuesto, hay desarrollos inmobiliarios muy importantes en la provincia. Por ejemplo, se habla que en Canning, la provincia de Buenos Aires, el 97% de estos emprendimientos no están regularizados. Es decir, el 97% de una zona que es también de alta densidad en este tipo de emprendimientos y de altos ingresos según la calificación que hace ARBA. Bueno, lo de Bahía Blanca, que es muy reciente, Corrientes y Córdoba también son provincias que tienen una gran problemática sobre este tema, sumado también a lo que es la parte de planimetría y de tratamiento del suelo, ¿no? Porque es un tema más complejo, que también tiene implicaciones sobre el tema tributario, ¿no? Y sobre el tema de las evaluaciones fiscales, que es un tema que también habría que profundizar si uno quiere hacer un análisis profundo, ¿no es cierto?, más concienzudo. Lamento mucho por haber trabajado durante muchos años como abogado externo de la Comisión Federal de Impuestos, que ese principio básico, eliminar de la armonización de los tributos, después de más de 20 años no se pueda concretar en la Argentina, ¿no es cierto? Es decir, tenemos una ley de 1900, de fines del siglo pasado, y lamentablemente todavía es un gran déficit que tiene la política argentina, ¿no es cierto? Y bueno, digo la política, incluyo a todos los responsables, tanto de las provincias como a nivel nacional. Esta es una ley de 1988, que en su momento fue de avanzada, y que dio las premisas generales como para poder precisamente sincronizar con cada una de las provincias y no sea tanto los tributos que se iban a crear, sino, como dije antes, la autolimitación, el grado de participación de cada una, los porcentuales de participación, y vemos que eso hoy en día se traduce en desigualdades que son flagrantes, donde provincias con un nivel muy bajo de recaudación, sin embargo, son favorecidas por parte del Tesoro Nacional, y esto, por supuesto, en desmedro
de otras provincias de alta contribución, ¿no? Donde lamentablemente se les reduce su grado de participación, que ya debió ser modificada, ¿no? Pero actualizada, y lamentablemente no se ha podido concretar. Así que bueno, por lo menos espero que en los años futuros se logre que esta ley convenio revitalizarla y actualizarla conforme a las necesidades del siglo XXI, y que esto sea favorable tanto para los contribuyentes como para los fiscos provinciales y el fisco nacional, en su medida, en su justa medida. Doctor Viola, hay dos preguntas más que están. Está Nancy Borca, que levantó la mano, que quiere hacer una pregunta, y también Germán Forti. Si tenemos 2 minutos más. Sí, no hay problema. Y buenas tardes. Disculpe que no puedo iniciar el video porque tengo una conexión muy inestable. No es una pregunta, sino que es un comentario. Yo soy escribana en Provincia de Buenos Aires y lo que nosotros vemos es que al liberar el R551A, que es nuestro estado de deuda emitido por ARBA para poder escriturar, nosotros cuando terminamos de escriturar y cargamos todos los datos en el sistema CIESBA, denunciamos quién es el comprador. Es ARBA quien ante nuestra carga de datos no vincula los datos que nosotros cargamos al sistema, y por lo tanto no tiene esos compradores como titulares de dominio de ese inmueble que han acabado de adquirir. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es desvincular el inmueble a través del reclamo administrativo de soy titular o no soy titular, pero ese reclamo administrativo que hacemos una vez inscrita la escritura en el registro de la propiedad, porque no es posible habilitar a ese reclamo con el escaneo de la escritura inscrita, sino con el escaneo del testimonio que ingresamos al registro de la propiedad con la plancha de inscripción. Lo puede hacer cualquiera, no es que lo tiene que hacer el escribano, lo puede hacer un contador, lo puede hacer el contribuyente, lo puede hacer el adquirente de dominio, lo puede hacer el vendedor. O sea, no es una tarea que tenga que hacer obligatoriamente el escribano, es una tarea que el escribano le facilita a la gente de buena onda, digamos, como para que no tengan el problema, pero aclarar esto. O sea, la gente recurre al escribano como si el escribano tuviese la culpa de que la desvinculación del impuesto inmobiliario no está hecha cuando es ARBA quien recibe datos nuestros y no realiza la tarea. Eso solo, nada más. Sí, le agradezco mucho, escribana. Precisamente era lo que acabamos de decir, ¿no? También hay un trámite online, directamente, según la guía de trámites de ARBA, que lo puede hacer el propio interesado, o sea, el propietario, el usuario, el usufructuario, el nuevo adquirente. Y bueno, y como usted bien dijo, puede ser un contador o cualquier otro profesional que pueda hacer la gestión. No es un cargo atribuible exclusivamente a los escribanos, sino que el Colegio de Escribanos de la provincia ha hecho un ofrecimiento para colaborar en este tipo de gestiones, y desde ahí que, bueno, se auspicia desde el propio colegio que se pueda recurrir también a un escribano, pero no es para hacerles ningún tipo de cargo, sino por el contrario, ¿no es cierto?, como facilitadores. Sí, por eso, porque nosotros vivimos haciendo esos reclamos de titularidad. La verdad que los hacemos de manera gratuita y con el solo hecho de ayudar al cliente. Pero es muy difícil que brindándole toda la información a ARBA no cruce su base de datos ni con el registro de la propiedad, ni con su misma base de datos de ARBA, a quien nosotros le cargamos mínimamente 2 veces la información para que ellos sepan quién es el titular de dominio. Sí, es lamentable, escribanas, que no pongan el cuidado, ¿no?, en este punto, realmente, porque esto entorpece toda la tarea y la gestión administrativa. Y a su vez perjudica a los contribuyentes, por supuesto, ¿no?, cuando se hacen el juicio de apremio. Gracias, doctor. Gracias a usted, muy amable. Gracias, escribana. Germán Forti tiene una pregunta final, entiendo, porque levantó la mano. Sí, era un comentario. Yo trabajo en varios barrios en Canning, zona que mencionaba el doctor, con distintas problemáticas, asesorando a los consejos, a los directorios y también a veces a los desarrolladores. Es un tema acercarlos a la federación. Me gustaría contribuir y participar más de la federación en ese sentido. Y respecto del doctor Viola,
Más allá de que le agradezco mucho sus explicaciones en este marco, la mayoría me las perdí. Si pudiera acceder a la clase grabada sería muy bueno y estaría muy agradecido. Pero Se va me a subir gustaría que... Perdón, Germán, se va a subir a la página de YouTube, así que después te compartimos el link. Perfecto, pero más allá de eso, me gustaría quedar en contacto con el doctor para poder hacerle una interconsulta profesional, para poder yo contar con ese elemento en el asesoramiento del cliente, porque uno tiene que reconocer, hay temas en los que, bueno, me interesa, pero obviamente no soy especialista y necesito el respaldo de un colega con trayectoria, hacer una interconsulta profesional y generar un material o un documento que pueda servir para el caso concreto, ¿no? No es el lugar para venir a ventilar consultas particulares. Entonces, bueno, si existe la posibilidad, quedar en contacto para eso. Sí, con mucho gusto, Germán. Con mucho gusto te puedes comunicar con Victoria de la Federación y ahí tenemos el canal para poder hacer la interconsulta. Perfecto. Muchísimas gracias. No, Y te por otro agradezco a lado, vos Germán, por otro lado, Germán, de acá a 2 semanas tenemos que confirmar la fecha. Es probable que tengamos una reunión en Canning, en la Providencia. Así que en todo caso después por ahí te invitamos a participar o bueno, vemos de hacer algo juntos. Genial, genial. Sería bueno. Sí, yo trabajo en varios barrios. Bueno, los puedo mencionar. Estoy trabajando en El Rocío, en Santa Rita, en Horizontes al Sur, en Principado. O sea, tengo contacto con muchos desarrolladores y bueno, directores de la zona. Pero bueno, a veces pasa que falta mucho profesionalismo en los directorios, en los consejos, ni hablar asambleas. Entonces es bueno que haya actividades y me gustaría colaborar en ese contacto. Perfecto, Germán. Te vamos a avisar y después Victoria en todo caso te va a poner en contacto con el doctor Viola. Te dejé mi email Gracias. para que me puedas contactar. Bueno, y también quería agradecer que acabo de verlo, que está presente el vicepresidente de la Federación, el doctor Ignacio Forconi. Gracias, Nacho, por tu presencia y tu tiempo en acompañarnos. Bueno, gracias Matías, y aprovecho y adhiero a todos los comentarios que estoy leyendo acá en el chat, Daniel, en la que se reconoce la exposición que diste, y desde la Federación muy, muy agradecidos. Es muy valioso todo lo que has expuesto, son temas muy complejos. Yo creo que hay muchos profesionales de la especialidad que muchas veces se encuentran en una encerrona y sin tener claridad en las soluciones. Así que muy agradecidos y como siempre, gracias por tu colaboración. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias. Estoy para colaborar y complacido, como dije antes, de haber compartido con ustedes este rato. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Viola. Les agradecemos a todos por haber asistido a esta iniciativa de la Federación que hacemos mensualmente con temas que ocupan e interesan a los clubes de campo asociados. Y como les anticipó Vicky, esta charla que está siendo grabada la pueden ver en nuestro canal de YouTube. Y bueno, obviamente estamos a disposición para seguir trabajando todos juntos. Así que bueno, en nombre de la Federación, los despedimos, el nuevo agradecimiento y bueno, nos estamos viendo en iniciativas futuras. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Buenas doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes.